Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este viernes 19 de noviembre, donde vamos a abrir las páginas de los periódicos de nuestra ciudad y hablar de las noticias de actualidad en cuanto a lo que se refiere a Sevilla capital y también su provincia. Y tenemos que empezar hablando pues, de esa sexta ola que amenaza el otoño en Sevilla y también las fiestas navideñas. Hay que tener muchísimo cuidado porque la situación epidemiológica sigue empeorando y en el día de ayer, al igual que el anterior, se han registrado 100 nuevos casos en menos de 24 horas. Son datos que triplican los números de la semana pasada y hay que tener bastante cuidado y sobre todo concienciar a la población de que hay que vacunarse. Por ejemplo, el 80% del distrito Aljarafe tiene la vacunación, pero es un distrito que figura entre el porcentaje de menos vacunados de la provincia de Sevilla. Es ese porcentaje de inmunizados frente al COVID lo que está afectando que sea el distrito sanitario pues uno de los más afectados en cuanto a esta sexta ola de la pandemia y en cuanto a puntos pues está subiendo con respecto a otros distritos sanitarios. También tendremos que hablar de un estudio que ha presentado Comisiones Obreras, el sindicato, que ha alertado de que en la atención primaria, también hablando de sanidad, se han producido la pérdida de 100 puestos de trabajo y es una cuestión que ha dado la cara ahora a raíz de la pandemia, pero el sindicato viene denunciando que esta situación no es nueva, que antes de la pandemia ya se había producido una pérdida importante de puestos de trabajos en ese sentido. Hablaremos también de la gran labor que está realizando la Fundación del Banco de Alimentos, que hoy mismo empieza su recogida y estará hasta el próximo 25 de noviembre recogiendo alimentos y sobre todo recogiendo donaciones para convertirlas en alimentos básicos y que puedan llegar a esos beneficiarios que tiene la provincia de Sevilla, que son cerca de 48.000 personas. Y por último también tendremos que hablar de las salidas extraordinarias que se van a producir hasta final de año en Sevilla, porque no solamente la del Gran Poder va a tener su importancia, sino también va a haber otras procesiones que van a realizar su salida extraordinaria y tenemos que estar muy atentos. Sin más, vamos a empezar comenzando por el análisis de las portadas, por ver las portadas de los periódicos de nuestra ciudad. Empezamos con la de ABC de Sevilla, que en su portada trae: el alcalde de Cádiz alienta la batalla campal en el sector del metal. También el juez rastrea pagos de Venezuela a Podemos. Cambiamos ahora a la portada de Diario de Sevilla. La sexta ola asoma en Sevilla, pero no tensiona a los hospitales. La cifra de contagios declarados supera el centenar en las dos últimas jornadas. El distrito sanitario de la capital es el que mayor registro tiene de vacunados de la provincia. La crisis interna en Ciudadanos afianza el adelanto electoral. También una advertencia de la policía que nos pide que no dejemos las llaves de casa en el coche. Y por último también fracasa la protesta estudiantil contra la ley de universidades. Pasamos también ahora a la portada de 20 minutos, que en esa portada que vemos ya en pantalla nos lleva a la siguiente noticia. Los sanitarios de Andalucía recibirán la dosis de refuerzo a partir del lunes. Y también Marín rectifica y solo culpa de la filtración de su audio al diputado de Ciudadanos que lo grabó. Seguimos con el repaso a nuestra revista de prensa, a las portadas, a las cabeceras de nuestros periódicos. Pasamos a la versión digital del Correo de Andalucía. En su portada tenemos: los españoles gastarán estas Navidades un 14% más que en 2019. La tasa de ahorro ha alcanzado máximos históricos durante la pandemia y ha llegado el momento de gastar. También la heroína fue la traductora quien se atreve a invertir en España, y Adara Molideno y Miguel Frigenti, o las cloacas de la moral. El artículo de opinión de nuestros compañeros del Correo de Andalucía. Y por último nos vamos a la portada de Centro Histórico.info y tenemos: el Banco de Alimentos de Sevilla pone en marcha la gran recogida de alimentos. También el próximo domingo habrá un evento en Sevilla que recogen los compañeros de Centro Histórico. El domingo, Sevilla sobre Ruedas 2021.
Y acabamos también el repaso a Centro Histórico con la noticia: Sara Varas y su alma de bolera se estrena mundialmente en el Maestranza. Esas son las portadas de los diarios en el día de hoy. Nosotros vamos a saludar ya a nuestro compañero de Diario de Sevilla, Pablo Lastruzzi, que hoy nos va a acompañar. Así que, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Manolo, buenos días. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es del COVID, tristemente, porque la sexta ola ya es algo tangible, y vamos a ver si no afecta al otoño en Sevilla y sobre todo a las fiestas navideñas que tanto tememos. Bueno, es una cuestión que ya se viene hablando desde hace unos días, incluso alguna que otra semana. Lo cierto es que los datos tampoco son tan alarmantes. Es cierto que se ha incrementado el número de contagios. También es lógico cuando se ha también incrementado pues el movimiento en la ciudad, hay muchísimo más desplazamiento y esto estaba claro que iba a desembocar en algún repunte de número de contagios. Yo creo que estaba previsto. Si miramos los datos, nos dicen que ahora mismo la tasa está en 49,6 contagios por cada 100.000 habitantes, por lo cual seguimos hablando de una cifra muy baja. Creo que en la provincia la cifra está en 37,6. Es decir, dentro de esa posibilidad de repunte, estaríamos hablando de momento de cifras muy bajas que no serían para alarmar ni mucho menos a la población. También hay que destacar que la edad que más contagio está teniendo son entre 60 y 69 años. Por lo cual, lo que en principio podríamos decir que serían los jóvenes los que quizás más se están moviendo, más van de fiesta, ¿no? Pues no. Simplemente esto es una cuestión también, parece que está afectando a una edad más que a otra. También hay que tener en cuenta que pese a que casi toda la población está vacunada, todavía queda personas sin vacunar y eso es importante que poco a poco esos números de gente sin vacunar pues se vayan reduciendo a cero. Vamos a hilar esta noticia con la que también comentábamos en cuanto al distrito de Las Jarafes, donde es el distrito más bajo en cuanto a porcentaje de inmunizados en contra del COVID, de la enfermedad, y es que allí es donde menos índice de vacunación se registra y curiosamente es donde más datos de positivos de contagios se está dando. Por ejemplo, en el Las Jarafes y en el distrito este la incidencia se mantiene por encima de los 30 casos. Es algo que son datos y que nos llevan a pensar que la importancia de la vacunación algunos no la están teniendo y deberíamos tener esa concienciación porque estamos viendo que ayuda muchísimo a que se erradiquen los contagios. No lo van a erradicar en absoluto por completo, pero sí que es cierto que ayuda muchísimo y sobre todo le da un oxígeno extra a los hospitales. Pablo. Sin duda. Yo sinceramente todavía no entiendo cómo hay personas que no se han vacunado o que siguen teniendo cierto temor a esos efectos secundarios, a esas tantas leyendas, ¿no?, que se han generado en torno a la vacunación. Yo creo que yo, por ejemplo, estoy vacunado, supongo que tú también, no sé. Correcto. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Gracias a Dios, pues estamos, y gracias a los sanitarios sobre todo, estamos bien, podemos desarrollar nuestra vida con normalidad y sin temor a pues pillar el virus, ¿no?, como se dice. Hay que animar a todas esas personas que todavía no han dado el paso a que se vacunen porque es la única manera de momento de superar este virus, esta pandemia y bueno, de evitar también que haya nuevos rebrotes y nuevas mutaciones de este virus. Y es que haciendo un hincapié, sobre todo en el tema de la vacunación, tenemos el ejemplo también, ayer lo hablábamos con nuestro compañero Antonio Riquelme, hoy te lo consulto a ti, tenemos ese ejemplo de Europa, cómo ahora mismo pues está viviendo una crisis en esa sexta ola. Nosotros, como tú bien has dicho, hay un repunte, es verdad que han subido ciertos puntos de contagios, el índice ha subido, pero
tenemos que decir que nosotros podemos ser un ejemplo de cómo se ha vacunado la población tanto en España, Portugal, la península ibérica, con respecto al viejo continente, y eso se agradece muchísimo porque fíjate, por ejemplo, en Holanda, en Bélgica, en ese tipo de ciudades, de países también se están volviendo a restricciones, y es algo que nosotros no queremos, y sobre todo el presentar un pasaporte COVID con todas las vacunas completas creo que es una forma acertada de atajar esas medidas y no tener que recurrir a, otra vez pues a límites de aforo, a restricciones horarias. Todo eso ayuda, y eso pasa porque la concienciación de las personas llegue a que se tengan que vacunar. Y no sé si en algún punto creo, Pablo, que incide el tema de, bueno, es que me voy a poner malo, es que voy a contraer, voy a tener los síntomas de la enfermedad durante unos días, y eso preocupa. No sé hasta qué punto es la preocupación de la población para no vacunarse, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, he pasado las 2 dosis y en ningún momento me ha dado ningún síntoma. Bueno, esto es una cuestión también de lógica. Creo, si no fallan los datos, que nadie ha fallecido por ser vacunado. O habrá, si ha habido algún caso, será algo muy, muy puntual y en unas circunstancias muy concretas. Y sin embargo, tenemos unas cifras altísimas de fallecimientos por COVID en todo el mundo, no solamente en España. Por tanto, partiendo de ese dato, algo nos dice que lo mejor es estar vacunado. Es cierto que hay personas que han tenido efectos secundarios, un día con fiebre, 24 horas, pero nada comparable con esos ingresos, con esas intubaciones. Yo creo que, bueno, hay que dar ese paso adelante. Insisto, me cuesta creer que hay gente todavía que no ha dado ese paso, y es la única manera que tenemos para afrontar esta pandemia y superarla. Así que poco más que añadir, Manolo. Hay que vacunarse y hay que afrontar esto como un gesto también de solidaridad y de convivencia. Totalmente. También, sin salir de la sanidad, Comisiones Obreras denunciaba la pérdida de más de 100 puestos de trabajo en la atención primaria, y, por ejemplo, centros como el de Torreblanca, el de Polígono Sur, la Juncal, el Greco, son algunos de los que están padeciendo esa pérdida de profesionales que atienden en esa primera llamada a los ciudadanos. Y creo que es una cuestión también que hay que mirar, porque de ser algo que venían denunciando antes de la pandemia, ahora se ha extendido hasta el punto de que es preocupante el colapso que se está sufriendo en estos centros de salud, ¿verdad? Pues sí, lo hablábamos hace un par de semanas en este mismo programa. Es muy curioso, ¿no? Se ha invertido mucho en sanidad porque era necesario para poder afrontar la crisis sanitaria generada por el COVID, pero sin embargo ha bajado la contratación de personal sanitario en cuanto a las primeras necesidades, ¿no?, de los pacientes, en esa atención primaria, como así se conoce. Bueno, en este caso habría que ver por qué se está dando esta falta de contratación en esa atención primaria, que a fin de cuentas es muy importante, ¿no?, porque los primeros diagnósticos en cualquier enfermedad se dan en esa atención primaria. Y bueno, ahora además que vienen una fecha de resfriados, gripes, en fin, enfermedades propias de respiratorias también de esta época del año, es importante que se investigue y que se llegue a un acuerdo para que todos tengamos una atención primaria de garantías y que no nos deje un poco, bueno, pues con esas largas colas de espera, ¿no? Hay veces que te dan citas para más de una semana para las primeras consultas, ¿no? Entonces es importante que a través de, en este caso creo que es a través de comisiones obreras, ¿no?, pues se llegue a un acuerdo y que velemos todos por los sanitarios, que son tan importantes, y la pandemia sí nos lo ha demostrado, ¿no?
Vamos con una noticia más agradable y es la gran labor que realiza la Fundación del Banco de Alimentos en esa gran recogida que empieza en el día de hoy y que va a estar hasta el próximo 25 de noviembre, una recogida de alimentos en la que quieren, obviamente, pues recibir esas donaciones económicas para convertirlos en alimentos básicos y así que pueda llegar a a gran número de vecinos de Sevilla. En concreto son 48.000 más o menos los datos que barajan en la Fundación, donde van a ir a parar esos alimentos, y es una labor grandísima la que realizan y la que también todos tenemos que tener una concienciación para poder ayudar, ¿verdad? Es tremenda esta labor, sobre todo, que realizan para llegar a esas personas que no pueden tener los alimentos en muchas ocasiones, que parece tercermundista, pero que se da en que vemos como la gran labor que realizan las iglesias y la parroquia para dar esas ayudas. Pues esto es el motor de absolutamente todo. Por supuesto, Manolo, no solamente ahora, que cuando parece que llegan las fechas navideñas nos volvemos un poco más solidarios, ¿no? Correcto. Y nos acordamos mucho de esas personas que, pues como tú bien dices, carecen de lo más básico para poder vivir, ¿no? Hay varias campañas durante el año, quizá la navideña sea la más intensa, ¿no? O la que al menos más nivel mediático alcanza. Es importante que entre todos vayamos acabando al menos parcialmente con esas primeras necesidades, con esa pobreza. No hace falta irse a otros países subdesarrollados, sino aquí en Sevilla mismo tenemos a muchas personas, desgraciadamente, que necesitan de esta ayuda del Banco de Alimentos para poder afrontar la vida de una manera mejor, ¿no? Porque realmente, pues, cosas que para nosotros son algo impensable, ¿no? Que no podamos ir al supermercado y ni lo más básico, pues hay personas que no tienen ni siquiera para eso. Y bueno, el Banco de Alimentos de Sevilla, ¿no? A través también de diferentes instituciones que colaboran con esta recogida de alimentos, pues hacen posible que esto suceda. Pablo, vamos a hablar ahora de un artículo que has realizado tú en Diario de Sevilla con el siguiente titular: todas las procesiones extraordinarias hasta final de año en Sevilla, porque todavía vamos a poder disfrutar de pues esas procesiones extraordinarias que se realizan y que van a ser hasta 4, ¿no? Hasta final de año. Exactamente, Manolo. Afrontamos un mes de diciembre, incluso finales de noviembre, bastante intenso en cuanto a cofradías, procesiones. Tenemos las habituales, la Inmaculada Pura y Limpia el día 6 de diciembre, la Virgen del Rocío del Salvador el 22 de diciembre, pero además hay una serie de efemérides, como por ejemplo los 100 años de la Hermandad de la Candelaria, que va a hacer que el Cristo de la Salud visite el convento, el antiguo convento de San Pablo, actual parroquia de la Magdalena, el día 27 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde. Ese será un Vía Crucis extraordinario, pero también habrá otro acto importante en la Hermandad de la Candelaria. Será el día 5 de diciembre, cuando visite, en vísperas del Día de la Constitución, a partir de las 3 de la tarde, pues el Ayuntamiento de Sevilla, Palacio Arzobispal también, en una salida extraordinaria bajo palio. Ese será, sin duda, quizá el evento más importante. Pero no hay que olvidar que días después, el día 7, martes 7 de diciembre, prácticamente 2 días después, 48 horas de diferencia, saldrá la Virgen de los Reyes, con motivo del 75 aniversario del patronato canónico de la Virgen sobre la ciudad de Sevilla y su archidiócesis. Por último, y no menos importante, el día 11 de diciembre, la Virgen de la Encarnación de la Hermandad de San Benito, pues saldrá a las calles en un rosario vespertino que también, bueno, será importante debido a que esta hermandad cumple 100 años de historia en el barrio de San Benito. Así que, bueno, serán efemérides y citas que iremos recordando en esta revisión de los titulares de prensa de Sevilla, y que sin duda son también noticias
en el mundo cofrade. Por cierto, Manolo, permíteme que diga que hoy se inaugura una calle, también una persona que además de gran empresario sevillano es conocido por su labor y por su dedicación a las cofradías, como es Otto Muekel. Será una calle muy próxima a la Capilla del Baratillo, de donde fue hermano mayor precisamente, la Hermandad del Baratillo, y estará pues en la calle Adriano, cerca de la Plaza de Toros y cerca de la capilla de, como decía, del Baratillo. Pues ahí queda también preguntarte, porque hay que ver, sí. A mí es una estampa que me encanta, porque no sé, es un contraste que llama muchísimo la atención el ver pues estas procesiones bajo las luces de Navidad del centro, ¿eh? Es bonito ver esa imagen que no siempre se da, pero que cuando se da deja en la retina pues un recuerdo también que es bonito de tener en la mente. Efectivamente, además este año, no sé si con diferencia de otros años, pero ya están instaladas las luces desde hace unos días, sobre todo en la zona del centro, y ya hay algunas procesiones que, aunque con las luces apagadas, incluso el Gran Poder hace unos días ya salía bajo ese alumbrado navideño sin encender. Se inaugura creo que el 26 de noviembre, si no me falla la memoria, de aquí a unos días, y sí, bueno, la Virgen de la Encarnación en 2019 ya la pudimos ver bajo ese alumbrado navideño en el 25 aniversario de su coronación canónica. Por cierto, Manolo, ya como sabes, se ha presentado ese cartel de la cabalgata de Reyes, hablando de Navidad. Sí. Otro dato interesante, ese cartel precioso que ha sido realizado, lo tenía aquí apuntado, por Elena Montero. Ahí precisamente lo tenías apuntado, muy bien. Sí, ahí vemos teníamos también esa noticia porque obviamente hay que ver las ganas que tenemos todos de una cabalgata, de vivir la ilusión también con los más pequeños, también los más grandes vivimos esa ilusión, y ahí está presentado ese cartel. A mí me parece magnífico, maravilloso, me ha encantado, sinceramente. Pues sí, Manolo, parece que es la que se conoce como Estrella de la Ilusión, ¿no? Sí. Esa primera carroza que abre el desfile y bajo esa niña que aparece en el cielo de Sevilla vemos abajo cómo se ilustra la ciudad desde arriba, de una vista de pájaro, ¿no? Como se diría, y la verdad es un cartel pues que evoca perfectamente ese sentimiento de ilusión, de ganas por ver la cabalgata. Recordamos que el año pasado, marcado por la pandemia, tuvimos los Reyes Magos la visita en globo, ¿no? Organizada por el Ateneo de Sevilla, y afortunadamente un signo de que estamos ya más cerca de esa normalidad casi absoluta es que este año, o el año que viene, mejor dicho, el 5 de enero tendremos cabalgata de Reyes en Sevilla, como hace ya pues más de 100 años viene organizando esta institución de la calle Orfila, el Ateneo de Sevilla. Y de la que tenemos que agradecerle muchísimo, porque el trabajo que realizan, el trabajo en la sombra que realizan durante muchísimo tiempo para que todos los sevillanos podamos vivir un día grande, un día lleno de ilusión, no tiene precio. El Ateneo se vuelca con esta cabalgata. Tengo buenos amigos también allí, como el director de la cabalgata, Manolo Sainz, que sé que hacen un trabajo formidable, que están pensando en cada detalle, que lo miden todo al centímetro, y eso se agradece porque después también nosotros podemos vivir en las calles de Sevilla pues un día inolvidable que se queda para nosotros, y también en el caso mío que tenemos una nena pequeña, pues también para ellos son momentos inolvidables. Pues sí, me acuerdo también de Alberto Máximo Pérez Calero, que es Correcto. el presidente de esta institución durante muchos años, y es uno de esos mayores que se convierten en niños el Día de los Reyes, porque es cierto que son días especiales en los que todos volvemos a tener esa ilusión que no se pierde, aunque a lo mejor ya no escribamos la carta a sus majestades, pero sí que es cierto que es uno de los días grandes de Sevilla, ¿no? Independientemente de la feria, la Semana Santa, no olvidamos que esto es un día grande de mucha expectación en el que todo el mundo se echa a la calle. Permíteme, Manolo, que te apunte un tema también relacionado con la sociedad sevillana, las cofradías. Bueno, pues Manolo Vizcaya, capataz de Sevilla, ha sido nombrado pregonero de las Hermandades de Gloria
para el año 2022. Otro titular relacionado con nuestra sociedad sevillana, con nuestras fiestas y tradiciones que tenemos en el día de hoy. El anuncio se produjo ayer noche y todavía no se sabe el día que va a ocupar este pregón, que será sin duda, como suele ser habitual, en la Santa Iglesia Catedral. Y un último apunte, Pablo, no sé qué te parece a ti, a mí me da la sensación de que estamos cogiendo todo el tema cofrade con muchísimas ganas y que no solamente pues hay personas que le gustan más, hay personas que le gustan menos, pero yo creo que el total de la ciudadanía sevillana, y lo tenemos que ver solamente con el número de personas que fueron a ver las salidas extraordinarias del Gran Poder, pues se está volcando con estas cosas y tenemos muchas ganas de Semana Santa, de feria también, pero también, sobre todo, de ver cofradías en la calle y de ver, sobre todo, pues ese ambiente cofrade que inunda Sevilla. Por supuesto, Manolo. Estamos ya con muchas ganas de volver a esa normalidad. Uno de los signos importantes de nuestra recuperación es ver pasos en la calle, ¿no? Se ha trabajado mucho, se han hecho PCRs a los costaleros, se ha hecho un seguimiento exhaustivo a ese protocolo para poder sacar pasos a la calle y, bueno, las primeras masificaciones se han dado precisamente con la salida extraordinaria del Gran Poder. Posiblemente, pues ahora en Navidades, con actos como la cabalgata de Reyes, el Heraldo, volvamos a ver esas grandes masificaciones al margen de esas 4 procesiones o salidas extraordinarias que tenemos en previsión para desarrollar en el plazo de 2-3 semanas. Pablo, compañero de Diario de Sevilla, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y te esperamos la semana que viene. De acuerdo, Manolo, un placer. Buenos días. Gracias a ti. Nosotros nos tenemos que marchar deseándoles que pasen un feliz fin de semana y el lunes volveremos también con nuestra revista de prensa y sobre todo con ese programa deportivo después de este parón liguero con Zona Deporte. Allí estaremos para analizar toda la actualidad del deporte sevillano que empieza este fin de semana, mañana, con ese partido del Sevilla, entre el Sevilla y el Alavés. Como decimos, que pase un buen fin de semana y un buen día. Hasta luego.